8:34 de la mañana y ya están con nosotras nuestras panelistas de viernes. Saludamos a Rafael Gumucio, que está aquejado de una gripe en su... Como todo está con influenza. Como muchas personas. Sí, está con influenza, sí. Bueno, ya, ojalá que se cuide Así mucho. Que le dijimos que se cuidara es un mal momento. Sí, él quería participar igual, pero la verdad es que realmente la influencia cuando te pega, te golpea duro. Pero tenemos a dos super panelistas con nosotras. Y mujeres, que me encanta. Además, un viernes femenino. Sí. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás? Qué bueno verte, Luz. Hace rato que no nos veíamos. Sí, hace rato que no nos veíamos, no habíamos podido coincidir, así que bueno que se mejore, porque de verdad está muy complicada y complicado la influencia. Oye, y Javiera Arce, cientista política, integrante de la red de politólogas que está en Londres y se conecta desde allá. ¿Cómo estás, Javiera? Un gustazo. ¿Qué tal, Javiera? ¿Cómo Hola. estás? Bien, acá en un día primaveral, porque por fin no está lloviendo. ¡Qué suerte! Qué rico, sí, había llovido. Estoy acá en la universidad, así que no, sí, llovió hace como 2 días, sí, pero torrencial. Sí, súper. Torrencial. Es que en Londres... No sé si vieron a Richie Sunak, sí. ¿No vieron a Richie Sunak ahí convocando elecciones y todo mojado, era como la gata bajo la lluvia? Exactamente. Qué buena canción esa, la gata bajo la lluvia. Bueno. Oye, porque la podemos poner, la tendrán por ahí, pero además que en Londres llueve. Sí, ¿Qué manera de llover? Aunque sea primavera, no importa. Pero con una ciudad preparada para la lluvia y para el frío. Entonces, no como nosotros esta semana. Tiene igual, llueve, pero de alguna manera uno se siente un poquitito como arropado en una ciudad que tú entras a un lugar y está calentito, no te llueve, no se corta la luz. No se inundan las calles. No se inundan las calles, me imagino, ¿no? Pero bueno. Vamos a hacer brevemente una pasada antes de entrar a los temas de análisis, pero es algo que va a suceder hoy día. Me refiero a la situación que conocimos ayer, esta investigación de 12 carabineros, hasta ahora es la información que tenemos, que son 12 carabineros que van a ser formalizados, porque lo que hay es una investigación de que estos carabineros recibían dinero a cambio de cuidar a algunos empresarios, en este caso chinos, que le pagaban como mensualmente 1.600.000, lo que dice la investigación hasta ahora. Omitir diligencia, decir, a ti te tomaban detenido, tú tenías antecedente y te decían, a ver, pero ya una pequeña transacción y tú te ibas sin ningún antecedente. Los delitos que se le van a imputar a estos 12 carabineros detenidos, el director general de Carabineros fue durísimo, porque pone también una sombra muy importante en una institución que hoy más que nunca necesita tener confianza en la ciudadanía, cuando tenemos ya no una amenaza al crimen organizado, cuando tenemos el crimen organizado instalado en Chile. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque como antecedente, como modus operandi, probablemente aprieta un botón rojo, ¿no? Javiera Arce. Oye, se me olvidó mandarle un beso a Rafael Gumucio, que lo quiero mucho, mi gran amigo, así que se mejore. Ya. Tener influencias terribles. Te está escuchando, te está escuchando, así que... Muchas gracias. Oye, pero súper grave lo que pasó con los carabineros, encuentro yo. O sea, yo creo que eso explica mucho el estado en que se encontraba Meix. Ojo. O sea, yo creo que ahí hay... ¿Cómo es este tema de que tú tienes que cuidar una zona que además está atestada de comercio ambulante? Siempre ha sido, y de hecho durante muchos años se ha degenerado mucho más, se ha vuelto un espacio excesivamente peligroso también. Cuando yo era chica íbamos a comprar los útiles para allá, no era un barrio así como estupendo, pero por lo menos no pasaba nada. Pero con el tiempo esto se empezó a deteriorar más, y que ahora estén involucrados carabineros a mí me parece súper preocupante, porque además hemos tenido una discusión, y esto yo creo que es lo de fondo, como lo político finalmente detrás de el apoyo irrestricto a carabineros, hasta cuál es el límite de esto, cuando la fuerza pública no tiene un control, o alguien que los controle también, una contabilidad en este caso, que sería o Contraloría, o alguien que esté controlando, quién controla a la policía también, que funcione. Y no quiero decir que por estos 12 personas toda la institución esté mal, pero sí, claro, es importante que tengamos en consideración que estos espacios discrecionales de la institucionalidad, sobre todo de instituciones que se encargan del resguardo del orden público, no pueden seguir pasando. Y si está ocurriendo esto, también tenemos que tratar de ponerle un freno y problematizar precisamente
cuál sería la relación entonces de estas personas que están ocupando un espacio público con los empresarios y con también las personas que están de ambulante. Eso es para mí una preocupación. Luz, agrego una cosa, porque como dice Javiera, hay siempre un tema y una discusión que se dio mucho durante los dos procesos constituyentes sobre Carabineros, de eso del control del poder civil sobre Carabineros. Ahí hay un problema, faltan controles, y te lo pongo en la contraparte de que el director general de Carabineros, general director de Carabineros, una de las cosas que subrayó como positivas de este caso era que esto había sido fruto de una investigación interna de Carabineros. Del mismo departamento de investigación a raíz de denuncias de civiles, pero sí, que en el fondo ellos mismos habían sido quienes habían hecho esta investigación y habían descubierto esto. Sí, y entiendo que la investigación llevaba ya casi un año. Tampoco se había dilatado bastante. Me imagino por qué tener antecedentes de esta naturaleza pruebas. Y las pruebas suficientes, porque unos dirán, bueno, pero igual se han demorado mucho, pero sí, bueno, si vas a hacer este nivel de denuncia, que además tampoco sabes el alcance, porque empieza a pasar eso. Empiezas a tener la desconfianza, ya tenemos una crisis institucional, es la crisis de Carabineros, no es cualquier institución, bueno, y para mí ninguna es cualquier institución, por algo son, sobre todo las públicas. Enloda absolutamente el nombre de la institución, que ya venía de una crisis a propósito del Paco Gate, compleja. Tenemos corrupción en distintos focos, como incendios, y uno empieza a decir, ¿esto va a ser sistemático? Si empezamos a escudriñar un poco más y profundizar, ¿no serán 12? ¿Será una comisaría? Dicen que van a investigar la otra comisaría, una tercera. ¿Y qué se van a encontrar ahí? ¿Hay oficiales involucrados? ¿Cuál es? ¿Se va a convertir esto en una red? Es sumamente grave, es complejo, es delicado, y por supuesto yo estoy de acuerdo con lo que decía el director, que no sé si el director o alguien más comentaba, pero estoy de acuerdo en que todos los recursos que sean necesarios para poder hacer el control de Carabineros, ya sea a través de sus propios departamentos de investigación interna, como a través de la Contraloría, como decía Javiera, pero tiene que haber una institucionalidad sumamente clara respecto del seguimiento. Pero hay debilidad en ese control, lo que dice Javiera, en el control civil de la institución, ¿o no va por ahí? Mira, no tengo muy claro si eso falta. Da la impresión de que es débil el control. Da la impresión, porque después del escándalo que fue Carabineros, uno pensaría que eso se va a endurecer, digamos, o va a tener mayor claridad, o van a haber mayores recursos para eso, y algo de fruto ha dado, porque, como bien decía el director, esto fue una investigación interna. ¿Cuánto más puede ser? Estamos hablando de una red que además Carabineros de Chile está presente en todo Chile, literalmente. Entonces, ahora, aquí, y no sé, pasaremos a otro tema, pero acá también hay algo que es un dato más de que el crimen organizado está operando en Chile de manera bien intensa, cooptando, cuando tenemos cooptación de funcionarios policiales. ¿Tenemos alguna claridad respecto a qué está pasando en puertos? Connie, tú entrevistabas el otro día a Daniel Fernández. Sí. Tú sabes que en el puerto de San Antonio, uno de los más grandes de Chile, se escanea solo el 3% en todo el país. En todo el país se escanea solo el 3% de la carga que sale del país. En todo el país, en los puertos. El 3%, y estamos llegando con barcos a Ámsterdam, creo que es Ámsterdam, ¿no? Sí, con cargas que ya los barcos chilenos no son lo que eran, pasan ahora por otro lado. Entonces, Javier, acá el punto también tiene que ver con cómo también el mundo político se hace cargo, porque está en una discusión sobre agenda de seguridad, pero cuando uno empieza a ver estas cosas, como que la realidad va más lejos que la discusión que está teniendo el Congreso, ¿no? Claro, porque lo que implica finalmente es que en un principio Chile no se quedaba más que con algo así como el 8% de la cocaína que pasaba por nuestro territorio, ¿ya? Pero también los consumos de droga en general, estupefacientes, particularmente cocaína, se han ido incrementando con el tiempo. Y es impresionante la cantidad de gente. La última vez que estuve en Chile, quedé impactada la cantidad de gente que consume cocaína. O sea, es un montón, y cada vez más. Entonces, ¿qué hacemos con eso también? ¿Cuáles son los vínculos con esto? Porque finalmente, claro, que vengan a Ámsterdam, acá se consume toda la droga prácticamente del mundo, se consume en el norte. Entonces, y acá se consume un montón de cocaína, éxtasis, no sé qué, se meten de todo para adentro. Pero el tema es
cómo nosotros nos hacemos parte de ese control también a propósito de lo que planteas, no sé si tú, Claudia, o la Connie, del tema del crimen transnacional organizado. Acá nosotros, se supone que en Chile teníamos ciertos niveles de control, pero ahora dentro de la agenda de seguridad, lo que a mí me tiene muy preocupada tiene que ver con los sistemas de inteligencia. Sí. Si nosotros no trabajamos los sistemas de inteligencia, y también lo que les decía, el control, porque una cosa es que hay cosas que son discrecionales, que tienen que ver con la estrategia de carabineros, etcétera, que no se puede publicitar. Pero sí a mí, por ejemplo, me preocupa cómo va a ser el control efectivo de cómo se gastan los recursos carabineros, que esto se gaste en lo que está específicamente dicho en la planificación, que no sea para gastos reservados, que terminemos después pagando los viajes, no sé, a Mickey Mouse de cualquier personaje que esté a cargo de cualquier dirección. Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que saber resolver también. No necesariamente con esta misa que hay que estar diciendo todo el tiempo, no, es que nosotros respaldamos a Carabineros, porque ya parece una misa diaria, ese discurso. Acá nosotros tenemos que ponernos serios y serias y ver cuál va a ser el tratamiento con las policías y cómo vamos a reforzarlos también. Y eso acá hay un problema de fondo, yo creo, que después podemos conversar, que tiene que ver con la mala calidad del sistema político, de cómo está funcionando, de cómo se están tomando las decisiones, pero también de la mala calidad de los políticos y las políticas. O sea, a mí de verdad me abruma ya mirar las noticias respecto de el estado de la discusión política en el Congreso. O sea, no es posible que cada vez que se pase alguna desgracia, como le ocurrió en Cañete con los carabineros, la creatividad se echa a volar de una manera, pero impresionante. Y lo que vimos el otro día en la formalización de este carabinero que empuja a este chico del puente, la animadversión con la que es tratado parte del Poder Judicial también, por parte del Poder Legislativo, ¿dónde está el Estado de Derecho? O sea, yo me hago esa pregunta. Sí, es un buen punto el que planteas tú, Javier Arce. ¿Qué dices tú, Luz? Bueno, nosotros lo comentamos también a propósito de lo que sucedió. Creo que si la política o los políticos que ejercen uno de los poderes del Estado no respeta al otro en su autonomía, porque yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo respecto de una sanción que puede meter la Fiscalía, ¿verdad? Claro. De la resolución final. Yo puedo apoyar con todo a Carabineros, pero una cosa es la institución y otra cosa es el acto de una persona que está en juicio. Y debo respetar ese juicio, o sea, con toda la neutralidad. Diputados que han ido a apoyar, por ejemplo, que creo que esa sola presencia ensucia, contamina y hace ruido. No digo que pueda, a lo mejor legalmente se puede o no se puede ir a apoyar. Sí. Entiendo que ese ex carabinero trabaja, es parte del grupo, del equipo asesor de Chiara. De Chiara Barqués, sí, tienes toda la razón. Pero también fue en el apoyo por el fueron dos Jorge más, Alessandri. Entonces algunas señales estaban dando ahí. Yo aquí lo he conversado y me ha tocado otra vez aquí mismo con Javiera. Soy una respetuosa y creo que si nosotros somos capaces de respetar las instituciones, difícilmente vamos a poder reforzarlas y hacer todos los cambios que efectivamente se dicen. Yo estoy de acuerdo que además el sistema político, esta es una oportunidad de hacer un cambio en el sistema político. Estamos todos de acuerdo, es algo transversal, podrán afinar más, afinar menos, pero sí es algo que tiene que pasar producto justamente que ha cambiado la criminalidad, que ha cambiado que tenemos narcotráfico metido, que tenemos terrorismo, que no hay Sistema Nacional de Inteligencia, eso y muchas cosas más para poder tomar las decisiones de un Chile del futuro que está complejo. Hablando de sistema político, de la clase política, tenemos un hito, ¿cierto? De todos los años, en una semana más, el 1 de junio, la tercera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Probablemente va a ser la última en que va a poder hacer, si es que hay anuncios, porque ya la próxima vamos a estar a puertas de una elección presidencial, todos sabemos lo que pasa ahí, y elección parlamentaria. Y esto se ha visto, no sé si empañado, pero porque hay quienes quisieron meter el tema, pero con la expectativa de que uno de los anuncios podría ser alguna fórmula para enfrentar el problema del CAE. No voy a hablar de condonación porque por lo menos lo que ha dicho el gobierno ha dicho que no va a ser condonación, pese a que hay partidos como el Partido Comunista que sigue hablando y exigiendo que sea una condonación. Pero quiero preguntarles a las dos, partiendo por la Javiera, ¿cuál es la expectativa? ¿Tú crees, Javiera, que el presidente debiera presentar un tema, de presentar esta solución o chutearla para septiembre como se había anunciado?
O sea, yo creo que por lo menos un anuncio un poquito más claro, además que y aquí yo no sé si esto fue a propósito por el tema de haber bajado en las encuestas que se hace este anuncio, pero el problema del anuncio fue la incertidumbre que se generó. De hecho, inmediatamente la gente deja de pagar el crédito. Yo no voy a defender una política pública que desde mi perspectiva por lo menos no estuvo bien planteada desde un inicio. ¿Ya? Pero tú crees que el compromiso, pero la política pública mal planteada es la del CAE, crees tú, ¿cierto? Claro. Y ya. Sí. ¿Y tú crees que la condonación la estrategia que ha planteado el gobierno y lo que planteó la estrategia precisamente de pagar o condonar el CAE como anuncio, cuando es carísimo, estamos hablando casi de 11 hospitales, estamos hablando de 3 o 4 años. Perdona, Javiera, para entender, ¿tú nunca estuviste de acuerdo con la propuesta de condonación del CAE? ¿Eso es lo que estás diciendo? Es que vas a contramano de toda tu generación del Frente, digamos, de la gente del Frente Amplio, por eso llama la atención. Es que no soy del Frente Amplio. Yo sé, pero entonces... sí sé, pero me refiero que, claro, pero de alguna manera generacionalmente uno entendería que hay ahí esa bandera. Y de hecho yo tengo, o sea, es más, yo estudié con Crédito Corfo y con Fondo Solidario. Y Crédito Corfo, me van a disculpar, pero yo pagaba un 8.8% mensual de interés. Y lo terminé de pagar el 2011. O sea, yo salí de la universidad el 2010, lo terminé de pagar el 2011, vivía con 200 lucas y lo pagué. Entonces, también lo pagué completo. Y después pagué mi fondo solidario el 2015. Apenas terminé el magíster, pagué mi fondo solidario. Entonces, acá yo soy muy, muy ordenada con el tema de las deudas, pero no necesariamente todo el mundo tiene que serlo. Hay gente que tiene otras contingencias. Lo que sí creo yo, hay que pensar primero en un sistema de financiamiento para la educación superior nuevo, que sea sostenible en el tiempo y que no dependamos de la banca o de los intereses usureros de la banca. O sea, esta cuestión hay que controlarla. Lo segundo, hay que tener sostenibilidad también en el tiempo de este tema, de ver cómo nosotros incluimos, pero además que esto vaya de la mano con el país mismo. O sea, tenemos profesionales en sector terciario cuando nuestra economía está planteando la necesidad en otros sectores. Entonces también no hay una planificación. Y lo tercero, que esto para mí es lo más complejo de todo, que hay sectores de la educación, particularmente el sector primario, secundario, que está siendo afectado, que no hay vacantes en los colegios y que está bastante debilitado, que eso sí debería ser una prioridad mucho más fuerte incluso que este asunto. A mí me tiene preocupada porque el asunto de educación en general en Chile está muy grande. Luz Poblete. No, yo creo que me cuesta pensar que no hubo una estrategia detrás de lanzar el tema del CAE como previo a la cuenta pública. Es como ¿estrategia de quién? Porque igual se le complicó un poquito el escenario al presidente. Yo me imagino que esto es del gobierno, si esto era parte de su programa de gobierno, y es como el raspado la olla, ¿no? No le resulta lo previsional, no le resultó lo del pacto tributario, y esto era como lo que le quedaba como bandera social, si quieres. Ellos son el origen de todo el movimiento estudiantil universitario, viene de ahí. Entonces algo tenían que hacer respecto, ya me queda un año y tanto, algo tengo que hacer respecto, algo de mi programa tengo que rescatar. Yo le llamo el raspado la olla, pero a esta altura, y como probar cuál iba a ser la temperatura, la sensación. ¿Te fijas cuando alguien filtra algo? Es como cuando vaya a cambiar ministro. Justo se filtró y algo pasó, lo cambiamos o lo reforzamos o vemos que eso pasa. No me lo explico de otra manera porque si no dispararse a los pies o alguien le hizo una mala jugada respecto de eso. Y ahora veremos el 1 de junio si algo más claro habla respecto de eso, porque una de las críticas que se hizo a este lanzamiento es como, bueno, ¿es condonación o no es condonación? Partamos de eso. Y si eso es así, ¿en qué condiciones? Sabiendo que todos transversalmente, porque yo he escuchado a socialistas, al PPD, excepto por Partido Comunista, pero todos hablan de que es inviable, que es imposible hoy día, en las condiciones económicas que se encuentra el país, hacer una condonación de esta naturaleza. Y probablemente ni hoy día ni nunca. Entonces, como que no engañemos, no creemos falsas expectativas. Yo, igual que Javiera, estudié con crédito, el crédito universitario, que tenía características, no hay que inventar la rueda en esto. Si tenías 12 años para pagar, si no se te condonaba la deuda. Si pasabas los 12 años cesante, pero demostrabas que estabas con cesantía, se te condonaba la deuda. Yo tenía también, en eso estoy hablando hace 25 años atrás, los intereses eran altísimos. Ojalá yo hubiese tenido un 2%, un 5%, era como un 8% también. Pero mi relación era con la universidad.
ellos eran los avales frente a los bancos, no mi relación directa con el banco. Entonces, creo que hay posibilidades de hacerlo. Lo pagué también igual, no me demoré tampoco como pero como 4 años. Ahí a verla ayer hasta el 10% de tu renta. Sí. Bueno, pero hoy día también es eso. Pero hay esas condiciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Reformulemos, refinanciemos, premiemos a quienes han sido ordenados y efectivamente han pagado y que llevan 10 años, 15 años y esa deuda es como eterna. Creo que hay que hacer algo respecto de eso, pero no tampoco generemos falsas expectativas, porque es súper doloroso también para esas familias que lo han pasado pésimo tratando de pagar una deuda. Sí. Va a ser un temón, ¿eh? Bueno, viene ahora la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, porque el gobierno evidentemente quedó súper atorado en este proyecto. Todavía no se sabe mucho para. Se había hecho septiembre. Carlos Mina me decía acá que habría que adelantarlo, quizás. Era mucho tiempo. Pero claro, vamos a estar, sí, ya está el tema súper abierto. Luz Poblete, Javier Arce, un gustazo como cada viernes y un abrazo grande, Javier, a la distancia, ahí en Londres. Que estén muy bien, un gusto chao. Y que tengan un bonito fin de semana. Para ti también. Gracias. Allá en esa ciudad maravillosa. Bellísima. Sí. Luz Poblete, gustazo, como siempre. Igual, verla me encanta venir aquí. los viernes porque así les puedo desear un buen fin de semana. Y anda todo el mundo como con sí, una ¿no? energía.